Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Mateo capítulo 22. Hace 8 días estuvimos compartiendo un tema que se llamaba: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Les voy a hacer un resumen así rapidísimo. Hablamos de que algunos han caído en algún extremo, algunos creyendo agradar a Dios caen en el legalismo. Pusimos ejemplos de legalismo en la palabra de Dios. El legalismo llena de reglas y los carga con cosas a la gente que no es necesario llevar, y el legalista también es fariseo, anda buscando defectos para acusar y para sacarle a la gente en cara. Jesús le habló mucho a los fariseos de esto. Y luego vimos otro extremo: los que no son legalistas dicen: estamos bajo la gracia, y empiezan a hacer lo que quieran porque están bajo la gracia. Y vimos, hay versículos que no respetan, digamos, dice: estamos bajo la gracia, y después dice: ¿qué? ¿Pecaremos porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley? De ninguna manera, dice la palabra. Bueno, y entonces vimos lo que Dios quiere, lo que Dios le agrada es que andemos en el Espíritu. Que no hagamos las cosas buscando nuestro propio bien, sino pensando en el bien de los otros. Eso es andar en el Espíritu, haciendo la voluntad del Espíritu Santo. De eso compartimos, y entonces todavía me quedaron ahí algunas cosas, porque Dios lo inquieta a uno. A veces uno necesita no sé cuánto tiempo para terminar, ¿verdad? Para abarcar totalmente un tema, y entonces esta es tal vez una muestra de eso. Vamos a estar hablando hoy de la raíz de todos los pecados. La raíz de todos los pecados. Diga: la raíz de todos los pecados. Ok, Mateo capítulo 22 del 37 al 39 dice así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Mire, con todo. Diga, hay que amar al Señor con todo. Con todo. Este es el primero y grande mandamiento, dijo Jesús. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oiga, Jesús habla aquí de 3 personas a las que hay que amar. ¿Cómo? No son 2, a Dios y al prójimo. No. Hay una tercera persona que se menciona aquí, y somos nosotros mismos. Dice: como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios y ama a tu prójimo como se ama a sí mismo. Entonces, hermanos, quiero explicar esto porque meditando en las situaciones de la vida diaria, o sea, lo que uno ve por las noticias, etcétera, los robos, las estafas, los asesinatos, el aborto, la gran lista de desviaciones sexuales, los adulterios, etcétera, etcétera, todo eso, toda la lista de vicios de la carne, como el alcoholismo, la drogadicción, las obsesiones compulsivas, no se puede llegar a otra conclusión que el ser humano se ama más a sí mismo que a Dios y que al prójimo. Porque todas esas cosas al final terminan en que es un amor a mí mismo. Me amo tanto que quiero complacerme a mí mismo en todos estos vicios y en todas estas cosas, y me olvido del prójimo. Le paso por encima incluso al prójimo porque quiero sacar provecho. Quiero alcanzar lo que necesito. Entonces, cuando Jesús habla de amarse a sí mismo, no se refiere a enamorarse de sí mismo, ni a obsesionarse consigo mismo. No está hablando de un narcisismo. No sé si conocen a Narciso. Narciso es un personaje que se vio en un pozo o en un espejo y se enamoró de sí mismo. Por eso se llama narcisismo eso.
Jesús no está hablando de eso. Cuando Jesús habla aquí de amar al prójimo como a uno mismo, Él está hablando del amor propio que cada uno debe tener por sí mismo, para cuidarnos, asearnos, alimentarnos, dormir lo necesario y no permitir que nadie se aproveche de nosotros. A eso se refiere lo normal y natural del amor que tenemos que tener a nosotros mismos. El problema es que hemos cambiado ese amor sano hacia nosotros mismos y lo hemos alimentado al punto que pensamos en Dios, pero en función nuestra. Decimos, cada uno de nosotros dice, mi Dios. Nos apropiamos de Dios para sacarle provecho. Él es el Dios de nuestros propios beneficios y para cumplir todas nuestras necesidades, empezando por mis necesidades egoístas. Muchos vienen a Cristo porque lo quieren como el genio de la lámpara, ¿verdad? Para que cumpla sus deseos y que el genio haga lo que uno quiera. Pero la Biblia no nos enseña así. Dios no está para satisfacer nuestros deseos egoístas. Nunca nos va a satisfacer los deseos egoístas, a menos de que Él se proponga enseñarnos algo. Y entonces nos va a dar lo que le pedimos para que aprendamos. Nos llevemos un golpe y aprendamos. Entonces ya no pensamos en el prójimo, sino en nosotros mismos primero. Y eso es lo que pasa. Eso es un problema que tenemos todos desde que nacemos. Lo traemos. Eso se trae. Viene ahí. En los genes. Yo no sé a dónde viene, pero cuando venimos a Cristo necesitamos quitarnos eso encima. El deseo de Dios fue que el ser humano pensara en el otro, antes de pensar en sí mismo. Pero vemos, por ejemplo, en el Edén, una pareja de seres humanos, Adán y Eva, pensando en sí mismos sin importarles las consecuencias. Nunca pensaron en nosotros, nunca pensaron en su descendencia. Dios les dijo, el día que coman de este árbol van a morir. Mejor no lo coman. Yo les doy un árbol que se llama el árbol de la vida. Van a comer de ese árbol y nunca van a tener enfermedades y nunca se van a morir. El árbol de la vida. Ahí está. Y además de este árbol de la vida, les voy a dar todos los árboles del huerto. Hay demasiada comida para ustedes. Frutas deleitosas, ¿verdad? O sea, imagínense ustedes, si las frutas de ahora son ricas, aquí por lo menos en nuestro país, ahora imagínense en el Edén. O sea, aquello era perfecto. Ah, no, pero entonces cambiaron el bosque de bendiciones, cambiaron el árbol de la vida por un árbol prohibido. Por lo que Dios les dijo que no comieran. Entonces, no pensaron en lo que iba a pasar después, en las consecuencias, su descendencia, qué iba a pasar con sus hijos, iban a nacer sin conocer a Dios, apartados de Dios, los sacaron del huerto del Edén, etcétera, maldiciones, entró la muerte al mundo, empezaron las enfermedades, etcétera, hasta que llegamos a nosotros. Ellos nunca pensaron en esas cosas, pensaron nada más en la fruta, qué rica. ¿Por qué? Pues llegó el tentador y les dijo, vean qué bueno, no hombre, no le hagan caso a Dios, Dios sabe que el día que coman de esto, entonces van a ser como Dios. Uy, sí, coman para que sean como Dios. No pensaron en Dios, que les había dicho que no comieran, y las consecuencias, y quisieron satisfacerse, autosatisfacerse. Eso es egoísmo. Pensaron solo en ellos mismos, no en los demás. Bueno, inmediatamente los vemos escondiéndose de Dios. Usted ve el relato y lo primero que hacen es esconderse. Es más, vieron que estaban desnudos y entonces empezaron a cortar hojas de higuera y se pusieron delantales, dice la Biblia, porque ya sintieron vergüenza. Porque cuando el hombre no quiere sujetarse a Dios, se esconde de Él para no obedecerlo. Eso hace el ser humano por naturaleza. El hombre se esconde y se esconde detrás de un montón de pretextos. Hojas de higuera son sus pretextos. Argumentos, por ejemplo, argumentos como la ciencia. Es que la ciencia no se puede o no se ha demostrado que Dios existe. Pero la ciencia sí todo lo demuestra, según ellos. Si Dios existiera, la Biblia no pasarían tantas cosas malas, dice la gente. Todos esos son hojas de higuera detrás de que la gente se esconde, o detrás de los árboles de que la gente se esconde, para no someterse a Dios. Argumentos y argumentos. Todo esto obedece a un egocentrismo, a una independencia. Nadie tiene que decirme qué hacer, es que es lo que dice la gente. Te va a venir a decirme qué hacer. La Biblia va a decirme qué hacer. Y entonces ya salen con los argumentos para esconderse. El argumento es que la Biblia fue escrita por hombres. ¿Y por quién quería que la escribiera? Se quejan porque la escribieron hombres. Y si lo hubieran escrito ángeles, ya dicen que entonces no, porque fueron ángeles. Entonces, ¿quién quiere? Que baje Dios y escriba. Y no, Dios no existe, no puede escribir la Biblia. Yo no sé, siempre hay un argumento para la gente. Cuando no, la gente quiere seguir en ese egocentrismo,
no quiere aceptar cosas, pues yo prefiero que la Biblia la escriban hombres y mujeres como yo, que pasan todas las situaciones igual que yo, pero que reconocieron su pecado, se arrepintieron y que muchas veces fallaron a Dios, pero luego buscaron a Dios para que Dios los restaurara. Esa es la Biblia. David, Noé, Moisés, personas imperfectas. El mismo Jesús, que no fue imperfecto, era perfecto. Dice la Biblia que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, para que pudiera tener compasión de nosotros. Hasta eso hizo Dios, mandar a su Hijo para que se hiciera hombre como nosotros, para que entonces ahora tengamos a un Dios que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo como nosotros, solo que no falló, pero Él sabe las situaciones, Él sabe las cargas, Él sabe el estrés, Él sabe las situaciones que pasamos todos los días, y puede tener compasión de nosotros. Pero el egoísmo, el egocentrismo, la independencia. Nadie tiene que decirme qué hacer. Yo hago lo que me plazca. La felicidad consiste en satisfacer mis propios deseos. Eso dice la gente. Voy a satisfacerme a mí mismo. Pero cuando venimos a Cristo, hermanos, es necesario morir a esas cosas. No podemos seguir siendo cristianos y egoístas a la vez. No podemos seguir siendo cristianos y egocéntricos a la vez. De hecho, es muy difícil que un cristiano que haya nacido de nuevo, que el Espíritu Santo vino a su vida, que el Espíritu Santo es Dios, que no es nada egoísta, que es amor, que es gozo, que es paz, que es benignidad, que busca el bien del otro. No puede ser que un cristiano que haya nacido de nuevo siga en esa condición. Puede ser incluso que ni siquiera sea cristiano y que diga que es. Es muy probable porque no se le ve la obra de Dios a esa persona. Yo no puedo ser un buen hijo de Dios si no corto por la raíz con el egocentrismo que da fruto a todos los pecados y a todas las obras de la carne. Un día prediqué algo acerca de esto. Ezequiel capítulo 28, si usted quiere buscarlo en su Biblia, está en el versículo 12 al 17. Está hablando de un hombre que le ponen aquí, es una figura, el rey de Tiro. Pero realmente el pasaje se refiere a otro personaje, y usted lo va a detectar ese personaje. Dice el versículo 12, hijo de hombre, levanta endechas, de endechas son lamentaciones, sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Mire, este personaje andaba mejor vestido que nadie. Y dice el versículo 14, tú querubín grande, protector, tú que, dice, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y mire, aquí está la clave. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Qué le parece? Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Oiga, se enalteció el corazón de él. Este es el mismo Luzbel, el mismo Satanás. Se enalteció su corazón porque era hermoso. Se vio a sí mismo y se corrompió por el esplendor que tenía. Se llenó de orgullo y se llenó de ego. Por eso es que les digo que esta es la raíz de todos los pecados. Porque a partir de aquí viene todo lo demás. Porque por egoístas robamos. Porque por egoístas, por querer tener, le quito la esposa a mi vecino o a mi amigo. Porque por egoísta, entonces yo quiero ser millonario y entonces hago lo que sea. Me meto en un narcotráfico o mato o hago lo que sea. Por egoísta, por tener esta naturaleza pecaminosa en nosotros mismos, que el primero que cayó en esto fue Satanás, y a partir de ahí, ¿qué fue lo que vino a inyectar en Adán y Eva en el Edén? Fue a tentarlos con ese egoísmo.
Ya no piensen en Dios, no piensen en los demás, piensen en ustedes mismos. Satisfagámonos, comamos y bebamos, que mañana moriremos, dice la gente. Si yo me centro en mí mismo, enamorándome de mí mismo y de mi propia vida, ya no podré ser útil para Dios. Dios no puede usar una persona egocéntrica. No puede. De hecho, tengo que preguntarme a mí mismo también. ¿A quién amo más? ¿A Dios o a mí mismo? ¿Usted se ha preguntado eso? Porque el mandamiento que dijo Jesús ahí al principio que lo leímos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, etc. Y luego al prójimo como a uno mismo, pero al primero es a Dios. Yo tengo que decir, ¿a quién amo a Dios? Pero si yo me amo más a mí mismo, Dios quedó en segundo plano, en tercero, cuarto, quinto, yo no sé, por allá. Ese es el principio de la verdadera conversión, cuando renuncio a mí mismo para quitarme del trono y poner a Dios en ese trono. ¿Cuándo se convierte uno? Cuando uno reconoce que ya uno no puede estar sentado en el trono de su propia vida. Cuando yo digo, me quito yo para que Dios se ponga. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento, Señor, de haberte rechazado. Me arrepiento de todo lo que he hecho, que he andado lejos de ti, Señor. Yo quiero creer en tu sacrificio. Me quito yo. Ven a mi corazón, ven a mi vida. Déjame entrar en tu reino. Recíbeme como uno de tus siervos, Señor. Y Dios dice, no, como uno siervo no, yo te recibo como uno de mis hijos. Pero para eso, hermanos, tenemos que renunciar a nosotros mismos y a nuestro orgullo. Voy a decírselo de otra forma, nadie que no haya crucificado toda su vida con Cristo no puede ser apto para el reino de los cielos. Eso dice el mismo Jesús. Los egocentristas no heredarán el reino de los cielos. ¿No hay ningún versículo así? No es un versículo. Pero está implícito en la palabra. Vamos a ver, ¿por qué? Marcos 10, del 17 al 23. Mire, este es un ejemplo. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, este es el joven rico, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. ¿Ve la humildad de Jesús? No, pero andan por ahí un montón diciendo, yo soy bueno, ¿cómo me va a pasar eso? Si yo soy bueno, yo solo a cosas buenas le hago a la gente, yo soy bueno. No hay ni uno bueno, dijo Jesús, no hay ni uno bueno, solo Dios. Así es que échele tierra a esa idea, porque por ahí empieza el arrepentimiento, cuando yo digo, soy malo. Y entre más conozco a Dios, más malo me veo y más me humillo delante de su presencia y le pido, ayúdame Señor, porque necesito que me transformes, necesito que me transforme mi vida, mi pensamiento, mi corazón. Yo quiero agradarte. Bueno, pues este joven rico le dijo Jesús, el versículo 19, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo él le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Mire lo que dijo ese muchacho. Guardo todos los mandamientos. Pero entonces Jesús lo confronta. ¿Con qué lo confronta? Con su ego y con su Dios. Su Dios eran las posesiones económicas. Él cumplía mandamientos, pero sin el corazón. Y aquí es donde viene la cosa. Tiene que ser de corazón. Mire. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo. Le amó. Lindo que meten esto aquí el Espíritu Santo. Le amó. O sea, le va a decir algo muy fuerte, pero es porque lo ama. Cuando el pastor aquí en la iglesia diga algo que a usted le cae mal y no le gustó, es porque lo ama. Porque hemos dicho muchas veces, hermanos, usted viene aquí para escuchar lo que necesita escuchar, no lo que usted quiere escuchar. Cuando la palabra toca el corazón es que es para usted esa palabra y no se quite el tiro. Recíbala y diga, Señor, está bien. No es contra nadie. Vamos a hablar aquí de las redes sociales. Yo sé que la mayoría deben tener Facebook, me imagino, o Instagram, o Twitter. Alguna de esos pueden tener. Porque ahora todos tenemos de esos. Si no es para trabajo, es para vaguear. Para algo se tiene, ¿verdad? Para vinear, algunos para vinear, ¿verdad? Pero a la gente tiene. Y si no, tenemos un grupo de WhatsApp y ahí nos mandan información, ¿verdad? En WhatsApp. De eso hay. Pero hermanos,
esto no va directamente a nadie, no va para nadie, no voy a estar señalando a nadie, no reciba eso de esa forma, eso es darle gusto al diablo. Tome lo bueno, no se enoje contra el pastor, tome lo bueno y dígale, Señor, yo recibo esto, sí, la verdad, porque estas cosas hay que hablarlas. No sé, seguramente hay pastores que me dijeron, calladito, más bonito, no mencione eso en la iglesia porque se le enoja a alguien, capaz que se le enoja al que más diezma, o capaz que se le enoja al hermanito que más trabaja, o la hermanita que más hace en la iglesia, qué sé yo, no sé, no, aquí dice la palabra de Dios, si yo quisiera agradar a los hombres ya no sería siervo de Jesucristo. Así es. Entonces, el afligido por esta palabra, dice la palabra ahí, versículo 22. No, mentira, voy a devolverme un poquito, 21. Entonces Jesús mirándole lo amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Toda esta información. Dale a los pobres, vende todo lo que tiene, hágalo efectivo, déselo a los pobres, haga tesoro en el cielo. Eso es hacer tesoro en el cielo, no aquí en la tierra. Y venga, sígame. Tomando su cruz, ¿qué quiere decir eso? Muriendo. La cruz era un instrumento para morir. Tomar la cruz es morir todos los días. Morir, venga, muera. Si usted no muere a sí mismo, no puede seguirme. Eso es lo que está diciendo Jesús. Pero el afligido por esta palabra, ve que hay gente que le aflige la palabra. Aunque el Señor se la dio por amor, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y yo voy a hablar aquí no solo de riquezas materiales, hay otros que tienen otro tipo de riquezas o las cosas que aman más. Los tesoros aquí en la tierra. Donde está tu tesoro, dijo Jesús, ahí está, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Jesús dice que la abundancia del corazón habla la boca. Yo digo ahora que la abundancia de Facebook el Facebook habla por la persona que lo pone. Usted conoce a una persona cuando usted lo ve ahí en las redes sociales. Y usted sabe que hay en el corazón de esa persona. Es lo mismo. Voy a ponerles otro ejemplo. Lucas 7, del 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Mire, qué dispuesto, qué hermanito, ¿verdad? Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. O sea, ¿está dispuesto usted a perderlo todo, a dejarlo todo, ni siquiera tener almohada? ¿Está dispuesto a eso? Si está dispuesto a eso, entonces sí puede seguirme. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor. Renunciar a todo. El cristiano o la persona que no está dispuesta a renunciar a todo no puede ser discípulo de Jesús. Ese es el mensaje de la palabra. Despéguese del corazón todas las cosas, despéguese de sus hijos, despéguese de su esposo, despéguese de su trabajo, despéguese de su carro, de su casa, quítese eso. Lo que el Señor nos está diciendo no es vaya, véndalo todo como le dijo a no, quíteselo de la mente, quíteselo del corazón ya, porque yo quiero trabajar en su vida. Deje su trabajo, apártese ya, ese Dios que tiene usted. Y entonces, sigue otro ejemplo, y le dijo, sígueme, le dije. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Lo que le estaba diciendo no es que el papá se había muerto, le estaba diciendo, cuando mi papá se muera, entonces yo te sigo. Déjame que primero vaya. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y ve tú y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor. Le dijo otro, pero déjame que me despida primero. Ve que es que siempre ponemos algo primero. Sí, yo te seguiré, pero me voy a despedir primero de los que están allí en mi familia, los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Qué duras las palabras de Jesús, casi nadie las quiere predicar. Queremos oír las palabras, las que hablamos ahora cuando estábamos aquí ministrando. Vengan a mí todos los que están cargados y cansados, yo los haré descansar. Qué lindas, esas son muy lindas, esas sí me gustan. Yo soy tu escudo, yo soy tu fortaleza, yo te ayudo, yo soy, no sé, todas esas son las palabras que nos gustan mucho. Pero estas, como viéramos arrancar la hoja, yo arranco la hoja. Este es el Jesús que no me gusta.
Bueno, la pregunta es ¿por qué miraban atrás a estas personas? Porque estaban pensando en sí mismos, en sus intereses y no en los intereses de Dios. Por eso el cristiano debe preguntarse, este ministerio que estoy ejerciendo, mire, ya son personas que están trabajando en la obra. Nosotros los que servimos aquí, o alguna persona que le quiere servir al Señor. Lo que estoy haciendo para el Señor, ¿es para mí o para el Señor? ¿Es para llenar las expectativas de Dios o las expectativas mías? ¿Es para complacer a Dios o ser obediente o para complacerme a mí mismo? Porque eso hemos visto por años en la iglesia de Cristo. Personas sirviendo, pero porque eso les llena. Hace unos días me decía un muchacho, me decía, es que viera el ministro de alabanza, y entonces decía, es que, mire, a mí me apasiona eso. Ser ministro de alabanza me apasiona, eso es lo que me apasiona. ¿Se da cuenta? O sea, yo soy ministro de alabanza porque me apasiona. ¿Eso es una buena motivación? No. Yo quiero ver una persona de esas, a ver si como Pablo y Silas, después de haberlos latigado y estaban en la parte más baja de un calabozo, todos ensangrentados, pateados y de todo seguro les habían hecho, empezaron a alabar a Dios ahí. A ellos les apasionaba. Pero a veces por cualquier cosita, ya no me apasiona aquí, voy a irme para otra iglesia. Allá sí me apasiona. No sé, o vienen los problemas, entonces ya no quiero alabar a Dios. Que me apasione algo no es una buena motivación. Yo hago las cosas para Dios, para Él. Yo sirvo para Él. Porque muchos hermanos se enamoran del glamour de lo que hacen. Necesitan ser vistos, ser admirados, ser alabados, ser halagados por la gente. ¿Se acuerdan de Lucas y Chaparrón Bonaparte? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era que decía? Lucas, dígame licenciado. Licenciado. Gracias. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo. Porque eso es lo que busca mucha gente. Que le digan licenciado, que le digan doctor, que le digan pastor, que le digan, no sé, el título ahí. Señor, apóstol, ahora hay profetas, y lo que les gusta es que los reconozcan así, y usted ve todas esas cosas. ¿Qué dirá Dios de eso? Pero a nadie le gusta, si la Biblia dice que somos esclavos. Mire, en la Reina Valera le pusieron siervos, la palabra es doulos o dulos en griego, que significa esclavo. Le ponen siervo, es que siervo suena muy bonito. Y vamos a pasar al siervo de Dios, y pasa el siervo de Dios. ¿No debería pasar el siervo de Dios con una palangana y con un paño a lavarle los pies a todos? Porque ese siervo es esclavo. El siervo en la Biblia es un esclavo. Y el esclavo está para servirle a todos. Jesús nos dio ejemplo de eso, no nos dio ejemplo de eso. Pedro, no me lave los pies, Señor, no me lave los pies. ¿Cómo va a lavar los pies usted? Pedro, tengo que lavarte los pies. Lo que yo voy a hacer, usted no me lo entiende ahora, pero lo entenderá después. Y Pedro lo entendió después. Porque el que sirve a los demás, el esclavo de todos, es el más grande en el reino de los cielos. Eso enseña la palabra. Pero ahora cambiamos el asunto de siervo. Siervo es el que hace milagros. Siervo es el que tiene carrazo y que tiene plata y un gran templo. Ese es el siervo. Y la sierva de Dios es la que anda ahí dando profecías y toda esa cosa. Porque yo no sé por qué las mujeres no tienen otros ministerios que dar profecías o dar consejerías, pero lo que hacen es chismear. Cosa rara. Bueno, voy a seguir. Muchos se enamoran de ese glamour, exhibirse a sí mismos, de alguna forma, para que me vean, ¿verdad? Y eso prolifera en las redes sociales. ¿Qué hay detrás de las redes sociales? ¿Por qué tienen cada vez más clientes? El que lo hizo fue, mire, mejor que Steve Jobs o esos, ¿verdad? ¿Cómo se llama el de Microsoft? Bill Gates. Más inteligente que esos todavía. Hizo algo un poco más, todavía más sencillo. Y se hizo multimillonario. ¿Por qué fue? Apuntó al ego. Apuntó al egocentrismo a la gente. Porque la raíz de los pecados viene por medio de eso. El egocentrismo. Bueno, pero ¿qué pide Dios de nosotros? ¿Cuál es el ejemplo que debo seguir? Porque aquí vamos a la solución. Filipenses 2, del 1 al 9. Oiga, dice, por tanto, hermanos, si hay alguna consolación en Cristo. Voy a parar aquí un momento, porque quiero explicar algo que es importante. Cuando hablamos de amarnos a nosotros mismos, ya les dije que se trata de cuidarnos,
¿Qué es eso? Yo entonces puedo hacer ejercicio, puedo ir al gimnasio para estar bien de salud, que estoy muy delgado, entonces quiero engordar un poquitito, está bien, o que estoy muy pasado de libras, entonces quiero adelgazar, está bien, mientras nada se vuelva una obsesión, ni nada se vuelva tampoco para exhibirse a sí mismo. Podemos incluso vestirnos bien, podemos también las mujeres pintarse, peinarse bien, etcétera. Digo esto como salvedad, por si alguno está pensando que el pastor dice que es que no hay que cuidarse. No hay que cuidarse. Tenemos que cuidarnos y tener toda nuestra casa limpia, nuestras vidas limpias, etcétera, todo eso. Bueno, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, es el Espíritu Santo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Esto lo dice Dios, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Vea, unánimes, todos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Para qué son especiales las redes sociales? ¿Para hacer las cosas por contienda o por vanagloria? ¿Sí o no? Por eso es que les digo que pegó esto excelentemente. Y cada vez hay más adeptos, porque se enfocó en eso, en la vanagloria, en la contienda. Uy, no, pero mañana yo le pongo, y de una vez en Facebook se lo voy a poner. ¿Ah? Así le dicen a uno, disque cristianos. Cuando la Biblia dice que yo tengo que poner la otra mejilla, que tengo que bendecir al que me maldijo, etcétera. Hacer el bien a los que nos hacen el mal. Bien, bueno, voy a seguir. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué? Yo tengo que considerar al otro superior a mí mismo. Va contra mi ego, va contra mis principios. No, yo soy superior. No, ¿cómo me van a decir eso? Pues eso dice la Biblia. Jesús nos enseñó eso. Háganse siervos de los demás. Esos son principios de Dios. Y les digo esto porque si es lo contrario, entonces es la raíz de todos los pecados. De ahí salen todas las cosas malas. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El que primero nos dio ejemplo fue Jesús. Se despojó de su trono, se despojó de su investidura de Dios para hacerse hombre. No se aferró a aquello para venir a hacer un trabajo que Dios Padre y Él mismo querían hacer. Se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo. Esa palabra no es siervo, ahí es esclavo. Así se debe traducir. Esclavo, hecho semejante a los hombres. Usted sabe que Dios se haga semejante a los hombres. Se sujetó a mortalidad, a frío, a calor, a hambre, todas esas cosas. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio el nombre que es sobre todo nombre. ¿Ve? El que se humilla será exaltado. Ahí está el principio. Pero si yo sigo con mi ego, exaltándome a mí mismo y buscando solo que me den likes, no solo en Facebook, y no solo en Twitter o en Instagram, sino en la vida diaria. Hay gente que quiere que le den likes a todo, que le aprueben todo lo que dice, que le aprueben todo lo que hace, porque quiere llenarse su ego y esas cosas. Ahora, 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. ¡Ay! Yo no quiero hacerme pobre. Yo quiero hacerme rico. ¿Sí o no? Pregúntele a alguien que quiera ser pobre. ¿Nadie quiere ser pobre? La Biblia aquí nos enseña que Jesucristo, con su riqueza, o sea, haciéndose pobre, nos hizo ricos a nosotros, porque Dios quiere igualdad. Por eso es que Dios pide que nosotros demos de lo que tenemos. No nos está diciendo, empobrezcanse. No nos está diciendo, háganse, vendan todo y ¿cómo se llama? Y quédense en la calle. No. Sino que Dios quiere que haya igualdad, que todos vivamos bien, que todos estemos bien. Si esta iglesia tiene que practicar eso, solo estos cristianos que estamos aquí y otros que no vinieron hoy, tenemos que poner en práctica esto.
de todas las iglesias del mundo. Hagámoslo nosotros. Tal vez le demos ejemplo a otros para que también lo hagan. Pero nosotros no podemos seguir haciendo lo que otros están haciendo por allá, en otros lugares, que buscan solo vanagloriarse y etcétera. Bueno, otro día hablamos de eso. Bueno, aquí está la contraposición a lo que hizo Jesús. Habla de Satanás, dice, tú que decías en tu corazón, le dice Dios al diablo, a Satanás, a Luzbel, subiré al cielo. Mire lo que decía Satanás, en su corazón, diga en su corazón, porque todo empieza por aquí, por el corazón. Decía él, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y me seré semejante al Altísimo. Y entonces Dios le dice, así la cosa, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Eso le pasa al que se llena de ego y se exalta a sí mismo. Por eso es que el egoísmo o el egocentrismo, la egolatría, el enamoramiento a nosotros mismos, el yoísmo, le llaman también algunos, el narcisismo, es el principal de los pecados. ¿Cómo yo, si tengo a un hermano en Cristo que es muy limitado y no tiene tal vez ni ropa que ponerse, voy a salir en una red social exhibiendo lo que tengo? Si el otro hermano o hermana en la fe, que fue comprado con la misma sangre, va a ver todo lo que yo tengo ahí exhibido, tal vez se va a entristecer, tal vez voy a servir de tropiezo, tal vez va a preguntarse, Dios, ¿por qué a mí no? ¿O qué sé yo? Por eso, como hijos de Dios, tenemos que cuidar todo lo que hacemos, en la calle o en el teléfono. Tenemos que cuidarnos de eso. Póngase a pensar, como hablamos hoy hace 8, andar en el Espíritu. No le voy a hacer a los demás lo que no quiero que me hagan a mí. Yo tengo que pensar más bien en otros. Bueno, voy a seguir. La Biblia nos enseña que si no morimos a nosotros mismos no podremos entrar en el reino de los cielos. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ay, no, yo quiero ponerme, yo quiero sacarme la foto, el selfie, para que me vean dónde estoy, aquí en no sé. A una que se puso ahí, se cayó desde un balcón en un edificio por ponerse un selfie seguro para que la vieran con la ciudad atrás donde estaba, y se vino desde no sé cuántos pisos. Hasta ahí le llegó. Hasta ahí le llegó el ego. Ay, yo quiero, pero es que aquí dice Jesús, niéguese a sí mismo. Bueno, yo me niego a mí mismo. Y dice Jesús, tome su cruz cada día. ¿Cada cuánto hay que tomar la cruz? ¿Cada cuánto hay que morir? Cada día. Y sígame, dice Jesús, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. O sea, si yo quiero buscar solo para mí mismo, voy a perder mi vida, la vida eterna, está diciendo Jesús. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Hay que perder la vida, hay que renunciar a esa vida vanagloriosa y al egocentrismo, eso es lo que dice Jesús. Pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, muriendo todos los días. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y si vivo algo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, para agradarlo a Él nada más. No para agradarme a mi carne. Dice Pablo también, en una parte dice, por eso yo cada día muero, dice Pablo. Haced morir todo lo terrenal en vosotros. Si no morimos a la vanidad de nuestra mente carnal y no matamos todos esos filisteos en nosotros, no podremos degustar la voluntad de Dios agradable y perfecta. Por eso les estaba pidiendo más tiempo, hermano. Aquí vamos a entrar al ejemplo de un hombre en la Biblia que estaba lleno de egocentrismo. Nunca murió a sí mismo. Cuando lo hizo, digo yo que fue demasiado tarde. Sansón. El ejemplo de Sansón está en Jueces, en el capítulo 13, o a partir del capítulo 13. Apartado desde el vientre, Dios lo anunció en la Biblia, le anunció a sus padres, van a tener un hijo, su hijo va a ser Nazareo, no Nazareno, Nazareo era una persona apartada para Dios. Juan el Bautista era Nazareo. Y otro que apartaron desde el vientre de su madre fue a Jesús. Personas que anunciaron que iban a ser apartados del vientre de la madre. Esto le pasó a Sansón. La historia de Sansón es una historia complicada,
porque Dios lo escogió como para ser un juez de Israel. Pero fue una historia que comenzó aquí y empezó en un declive, como va la iglesia de Cristo hoy en día, lastimosamente. Pero nosotros no podemos caer en eso. No podemos ir para abajo, tenemos que ir para arriba más bien. ¿Y cómo vamos para arriba? Cuando nos humillamos, cuando servimos a los demás, cuando ayudamos al pobre, porque cuando le damos al pobre, le damos a Dios. O al que tiene limitaciones. Y no necesariamente pobre, puede ser una persona que tenga, pero que, como les decía 18, que está sin trabajo y hay que ayudarle entre todos. La historia de Sansón es una historia en declive hasta terminar como juguete del enemigo. ¿Por qué? Porque nunca quiso morir a sí mismo. Los dos peligros en que cayó Sansón: querer hacer su propia voluntad. En Jueces 14, del 1 al 3, dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una de las hijas de los filisteos. Estaba prohibido que ellos se casaran con las filisteas, porque les iban a enseñar idolatría, a hacer cosas paganas, paganismo. Y dice, y subió y lo declaró a su padre, porque vio a una de las hijas, le gustó una filistea, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujeres aquí en la iglesia, fuente de vida, para que te vayas a buscar mujeres mundanas ahí en un bar, ¿verdad? Ay, no hay mujeres en nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada, me agrada, a mí me agrada, démela por mujer. Es que yo quiero llenar mi ego, es que yo quiero satisfacerme a mí mismo. Y había sido escogido por Dios y no quiso honrar el llamado que Dios le hizo. Todos nosotros, Dios nos llama, honremos el llamado que Dios nos hizo. Dejemos el egocentrismo. Porque ella me agrada, la filosofía posmoderna. Si lo sientes, hazlo. Eso es lo que dice el mundo. Lo que sienta hacer. Haz lo que dice tu corazón. ¿Cómo vamos a hacer lo que dice el corazón si la Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso? ¿Está mal el corazón? Si las cosas que sentimos en el corazón no la pasamos por el filtro de la palabra de Dios y pasan por ese filtro bien, porque lo que vamos a hacer va conforme a la palabra de Dios. Si no lo pasamos por ese filtro, entonces mejor usted no lo haga, porque hay un montón de pretextos. Hay gente que dice: ay no, yo me caso con que no es cristiano, que no es creyente, porque los hombres de la iglesia no, son peores que este es más bueno. Y después se llevan el golpe, o viceversa. No te puedes dejar llevar por lo que dice tu corazón. Esto también pasó con Sansón. Él quería hacer todo lo que hacen los demás. ¿Por qué está haciendo eso? ¿Es que todos lo hacen? En su egocentrismo todos lo hacen, entonces yo tengo que hacerlo también. Si yo soy cristiano, soy llamado a no hacer lo que hacen todos los demás, a salirnos de la corriente. Dice la palabra: siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Estábamos siguiendo la corriente de este mundo, como un río, nos salimos de esa corriente nosotros. Yo no puedo ser cristiano y seguir en la corriente. No se puede. No se puede ser cristiano y seguir en la corriente. Sigo. El camino de Sansón va en decadencia. Les voy a explicar. Un día Dios hizo un milagro grandísimo por medio de Sansón. Mató un montón de gente. Bueno, eso es otra historia. El asunto es que tenía sed y Dios hizo que brotara agua de una fuente y Dios le sació la sed a Sansón. Inmediatamente pasó por una ciudad ahí, se encontró una prostituta, durmió con ella. El siervo de Dios durmió con ella. Ve que va en declive. Después, más adelante, se encuentra porque como su vida va en declive, alguna hora le llega a uno. Cuando usted ya agarra el declive, se da cuenta, ya se acostumbra a lo malo, se acostumbra a saciar su propio egocentrismo, y entonces el hombre se encontró con la peluquera más mala de la época, Dalila. Voy a leerles. Dice: y aconteció que presionándolo ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia su alma. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo
de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Él no era como todos los hombres, y Dios quiere que nosotros no seamos como todos los hombres. Somos diferentes. El cristiano es diferente. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón otra vez, envió a llamar a los principales de los filisteos y les dijo: venid esta vez, porque él ha descubierto todo su corazón. Mire qué cosa. Y entonces ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él del sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No voy a entrar en este detalle. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas, ya voy terminando, para que moliese en la cárcel. El cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, o sea, hacer fiesta, tomar vino, etc. Y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, porque él estaba ciego, ¿verdad? Acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Se estaban burlando de él. Eso es escarnio. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió, luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: póngale cuidado muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante toda su vida, etcétera. La pregunta es esta: ¿se parece Sansón a mí? Diga usted, ¿parece Sansón a mí? Aplíqueselo usted. Yo me lo aplico a mí y yo digo: creo que sí. ¿Qué debo hacer? Debo morir yo para que mueran todos los filisteos en mi vida, porque hay muchas cosas que no se mueren en la vida de nosotros hasta que no muramos nosotros primero. Sansón, aunque era hijo de Dios, se comportó como un filisteo toda su vida, andó ahí. Hasta que murió a sí mismo como filisteo, no se pudo manifestar aquella victoria. El filisteo más poderoso en la vida de Sansón era el yo de él, el yo, que llevaba dentro. La única vez que Sansón hizo la voluntad de Dios fue cuando murió. Nunca hizo la voluntad de Dios hasta que murió. Murió a sí mismo, entendió, y nosotros entendemos. Cuando no estimó su vida como preciosa y la perdió, ahí fue cuando Sansón venció, porque se venció a sí mismo. ¿Qué estamos haciendo nosotros también como iglesia? Estamos coqueteando como Sansón, buscando hacer lo que nuestro corazón diga. Estamos envueltos en las vanidades de este mundo, cayendo en la raíz de todos los pecados, exhibiéndonos a nosotros mismos, para que vean qué estoy haciendo, para que vean qué tengo, para que vean qué hago, entristeciendo quizás a otras personas. Estoy pensando en los demás cada vez que publico algo en Facebook o en una red social o pongo un mensaje de WhatsApp. Preguntémonos esas cosas, porque el ego, la autocomplacencia es la raíz de todos los pecados. ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Para mí mismo o para el bien del otro? ¿Para complacerme yo? Eso tengo que preguntarme. Yo cuando vengo a predicar aquí, yo tengo que hacerlo. ¿Por qué voy a predicar esto? ¿Porque me gusta? ¿O es porque
es lo que necesita la iglesia. Hay que predicar, el pastor tiene que predicar lo que la iglesia ocupa, aunque ustedes, a mí me gustaría otros mensajes ahí, más motivacionales y más aquí que allá. Sí. Y que me admiren y todo, pero no, hay gente que se enoja y a mí no me gusta que se enojen, entonces por eso no tengo que predicar esto. Hay que decirlo, hermanos. Dios es bueno. Dios sigue siendo bueno. Comience a orar ahí, dígale algo al Señor de lo que Dios le habló hoy a usted. Mire, y voy otra vez. Es que Dios quiere que mejoremos. Dios no quiere que vayamos al revés, como Sansón, en declive. Dios quiere que más bien vayamos de gloria en gloria, pero conforme a su imagen, siendo transformados no a la imagen del mundo, conforme a lo que hacen todos los demás, sino conforme a la imagen de Dios. Y eso es conforme a lo que todos los demás no quieren, la raíz de todos los pecados.